Bienvenidos a la práctica número 10 en este recopilatorio de diferentes actividades en el software de ANSYS. Y en este caso vamos a continuar con los análisis de geometrías en 2D, pues simplificación de geometrías 3D a 2D, pero en este caso implementaremos el método de eje de revolución. En este caso, pues para aplicar dicho método, debemos tener en cuenta que la geometría que vamos a estudiar va a ser o debe estar centrada o su eje de revolución debe ser obligatoriamente el eje Y la superficie que va a representar la revolución debe estar ubicada en el plano XY. Entonces, en primer lugar, pues vamos a importar la geometría aquí en el Design Modeler, mm, la cual es una polea. Entonces, la importamos. Entonces podemos observar cómo en este caso el eje de revolución es el eje X. Entonces en este caso pues el ANSYS al momento de llevarlo al mechanical no logrará hacer pues no entenderá pues qué debe realizar. Entonces, en este caso pues debemos editar la importación y lo debemos usar en el plano YZ. Lo ubicamos y como podemos observar el plano YZ, exacto, es el que compone o el que hace que el que logra que el eje Y sea el eje de revolución. Ahora debemos extraer la geometría. Para esto pues debemos dividir esa geometría en dos por toda la mitad partiéndola directamente a lo largo del plano XY. Entonces para esto pues le damos en concept, no, en slice, perdón, aquí en que es cortar, sí, y cortamos a través de un plano y el plano será el plano XY. Aplicamos y generamos. En este caso pues ya se generaron dos partes. Vamos a ocultar esta parte. Y lo que debemos hacer, como se puede observar, pues esta superficie de acá es igual a esta, ¿no? Gracias a al eje de revolución. Pero en este caso lo que vamos a hacer es extraer esa superficie del cuerpo. Entonces para eso le damos en Concept y le damos Surface from Faces. Entonces le damos clic, la cara ya está y le damos Generar. Entonces ya podemos observar cómo tenemos este cuerpo y la superficie ahora. Podemos eliminar los dos cuerpos y quedamos única y exclusivamente con la superficie. Entonces para esto pues vamos a eliminar los cuerpos. Damos clic, clic, aplicamos y se eliminan. Es correcto. Entonces ya con esto pues logramos tener la superficie de revolución. Entonces en este caso pues no hay muchas modificaciones que hacer. Sin embargo, vamos a implementar una nueva metodología de mallado, la cual se le conoce como técnica de malla de cuerpo sumergido, en donde vamos a hacer que el cuerpo sólido sea eh, esté, o una superficie esté sumergida a lo largo del cuerpo sólido. Es una forma de proyectar o delimitar una cierta zona del cuerpo para refinar solamente esa zona. Y lo demás, pues, no, no son puntos importantes donde debe ser refinado, puedan utilizarse malla burda. Entonces, ¿cómo logramos esto? Pues debemos generar un sketch en el plano XY y vamos a realizar o vamos a crear una geometría que será rectangular o en el caso que uno quiera, pues puede dibujar un círculo. Entonces, en este caso, por ejemplo, la zona que vamos a refinar será toda la parte interior del círculo, toda esta área. Pero en este caso, pues vamos a implementar un rectángulo y le vamos a dar ciertas medidas. Entonces, en este caso, pues las dimensiones serán la distancia del eje de Y a la primera cara del rectángulo será de 30 milímetros. Podemos cambiar esto a milímetros. 30 milímetros. El ancho del rectángulo será de 20 milímetros. Y el alto
del mismo será de 30. Pues aquí podemos ver cómo no está simétricamente ubicado esta geometría, por lo tanto debemos eh, hacer que el punto medio de dicho recuadro coincida con el eje X. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Eso lo hacemos mediante un punto de construcción y un constraint, ya que aquí no existen pues vértices de punto medio o como el centroide de la geometría. Entonces nosotros mismos la vamos a crear. Entonces le damos en donde dice coincident, seleccionamos el punto, la línea, no, perdón, no es coincident, es midpoint. Seleccionamos el punto y la línea. Ahora sí se ubica en el punto medio. Y con coincident le damos clic al punto y al eje. Exacto. Entonces ya se ha ubicado como el recuadro en la zona. Entonces toda esta parte que engloba, cubre el área del recuadro es la que vamos a refinar. Esto debido a que aquí es una de las zonas donde se encuentra la mayor deformación, debido a que en esta zona es donde se ubica la banda y genera los esfuerzos y las deformaciones en el sólido. En este caso, pues ya podemos pasar el modelo y generar en concepto una superficie a partir de un sketch. Aplicamos el sketch, se selecciona automáticamente porque es el único que hay y lo generamos. En este caso, pues lo haremos como add frozen para que se diferencie entre la superficie y, y la parte. Generamos y ya con esto pues podríamos pasar directamente al mechanical. Entonces cerramos aquí. Esta parte, pues el análisis va a ser de tipo 2D. Es importante recordar eso para que no hayan problemas. Y algo más que debemos agregar es un material que generalmente las poleas están hechas de una fundición. Entonces ya no se utiliza un acero estructural, sino que vamos a agregar el material de fundición. Entonces en este caso pues está en General Materials y es el Cast Iron. Lo agregamos y ya lo podemos ver aquí. Exacto. Ahora sí podemos pasar el proyecto y abrir el modelo en el Mechanical. Y esperamos que abra. Entonces ya está abriendo el Mechanical. Y uno sabe que eh, se importó la geometría únicamente en 2D porque al mostrarla al software la genera únicamente en el plano XY. Exactamente, como sucede en este caso. Ok, bueno, aquí pues hemos cometido un error debido a que cuando vamos a mallar, perdón, a ubicar las restricciones, debemos tener en cuenta de que esta geometría em, ya les voy a mostrar. Esta geometría, pues cuando aquí se le aplique la fuerza, y aquí, eh, por el teorema de Poisson, cuando una pieza se le hace una deformación, se le aplica una fuerza, ella pues se estirará en esa dirección, pero se encogerá en las direcciones contrarias, es decir, aquí ella se estira, por ejemplo, en el eje X, pero en el eje Y se encoge. Entonces, ¿qué pasa? Que si, por ejemplo, la restricción de desplazamiento cero la fijamos aquí
Y aquí estos puntos realmente deberían encogerse un poco. Pero como está esta restricción, lo que hará la pieza es hacer esto. Entonces ubicando aquí unos esfuerzos bastante grandes. En cambio, lo que debemos hacer es tener el punto medio de la pieza, donde aquí el movimiento en Y sí será fijo, ya que sería como el eje neutro, pero el movimiento en X sí está restringido. Y en este caso, pues, lo que hará la pieza es todo esto bajar. Entonces esto lo veremos ahorita en la simulación. Y todo esto es debido a estas dos fuerzas que se le ubican aquí. Como se van transmitiendo los esfuerzos y generan esa deformación. Entonces, para eso debemos crear un vértice en este punto. Se puede hacer desde aquí, pero lo vamos a hacer desde el mechanical, desde el design model. Entonces cerramos y abrimos nuevamente el design model. Entonces aquí ya con el design model abierto, ubicamos los vértices y vemos como no existe ningún punto medio aquí. Sin embargo, con la herramienta Concept y Split Edge, seleccionamos el borde, aplicamos y cuando lo generemos, automáticamente se va a generar un punto medio en toda esta zona, todo el borde. Ya con esto sí podemos ahora pasar directamente al mechanical. Entonces cerramos y abrimos el software. Esperemos que aquí hay que actualizar exactamente para que actualice la geometría y esperemos que abra el mechanical. Entonces ya abierto el mechanical podemos observar como en este caso ya sí existe un punto medio en toda la geometría y ya son dos bordes completamente independientes. Entonces aquí en geometría pues podemos ver cómo se importó la superficie de revolución y la superficie que vamos a utilizar como cuerpo sumergido. En este caso pues vamos a asignarle única y exclusivamente a la superficie de revolución el material de fundición, cast iron. Em, una fundición de hierro gris. Esto no se le agrega a la superficie que creamos debido a que ella no va a alterar o trabajar en el análisis de deformación o de esfuerzo. Aquí el sistema de coordenadas, vamos a tener otros dos sistemas de coordenadas para ubicar una fuerza normal en este punto y en este punto que fue las que dibujamos ahorita en el pantallazo. Y vamos a empezar directamente con el mallado. El mallado mechanical. mm, y entonces, por ejemplo, vamos a poder empezar, podemos empezar con un sizing en todo el cuerpo, donde el elemento sea de 1 milímetro, por ejemplo. Y podemos generar el mallado. Aquí se puede observar cómo es un mallado, pues bueno. Sin embargo, las zonas que deben ser refinadas, pues en este caso, al ser como un sizing global para toda la superficie, pues no, pues se generarían algunos errores en la malla o en los resultados. Entonces aquí es donde vamos a aplicar el nuevo método de mallado. Entonces para eso, pues limpiamos esta malla y nuevamente con un sizing aquí aplicamos y el tipo no va a ser element size, sino ok, bueno, hay que tener en cuenta que en este caso es importante realizar el sizing utilizando la selección de sólida para que aparezca body, cuerpo de influencia, que sería como el cuerpo sumergido. Y el cuerpo de influencia será esta, que es una superficie. Creo que selecciona así. Entonces ya está seleccionado el cuerpo, sería este. Y ya con esto, pues ahora sí podemos generar nuevamente
el mallado. Ah, ok, tenemos que modificarle esto a 0,5 milímetros para que sea un poco más refinado. Y generamos la malla. Y ya se puede observar cómo, incluso aquí podemos ver cómo esta superficie delimita la zona que exclusivamente es la que está refinada. Esto nos permitirá obtener mejores resultados en cuanto a deformaciones y esfuerzos que se presenten dentro de la pieza. Esta metodología es muy útil para, como les digo, refinar espacios eh, muy específicos de la pieza para no hacer refinación general en toda la pieza y hacer que la CPU del computador pues, necesite más recursos y se demore más para resolver las simulaciones. Ahora, algo que no mencioné es aquí en geometría el comportamiento ya no va a ser plane stress, que fue el de la práctica pasada. En este caso va a ser axisimétrico. Al hacerlo axisimétrico, él toma el origen del eje Y, como el radio. Esta distancia va a ser el radio de revolución. Y Y como el eje de revolución. Ya con eso pues podemos pasar al estática estructural. Y si por ejemplo vamos a ubicar los desplazamientos, sería uno para este borde, otro para este, donde no se desplazan en X, sea 0, y libre en Y. Y ahora sí, en este vértice vamos a ubicar otro desplazamiento, donde la componente en Y sea 0 y libre en Y. O podemos poner los dos en 0, no hay ningún problema. Ahora la ubicación de las fuerzas va a ser a través de coordenadas, pero en nuevos sistemas de coordenadas. ¿Cómo hacemos esto? Pues le damos clic en coordenadas, agregamos un nuevo sistema de coordenadas, vamos a agregar dos. Entonces el primero va a ser en esta geometría. Y aquí cambiamos la geometría de selección. Perdón. Aquí el axis va a ser definido por la geometría. Y entonces así ya vamos a obtener un punto normal a la geometría, un eje normal, que sería el Y en este caso. Y lo mismo vamos a hacer con el otro sistema de coordenadas. Vamos a aplicar. Y el comportamiento va a ser definido por geometría. Y aplicamos, exacto. Ya con esos dos sistemas de coordenadas fijados, podemos aplicar las fuerzas eh, mediante selección de geometría, aplicamos, cambiamos estos componentes, pero el sistema de coordenadas va a ser el sistema número uno. Y la magnitud en Y va a ser de 500. Vamos a aplicar o a generar otra fuerza. Esta será la geometría. La coordenada será el sistema de coordenadas 2. Y en este caso, pues como lleva positivo, pues la magnitud será negativa, que será menos 500. Entonces, ya con esto podemos observar las restricciones y las fuerzas. Entonces ya en la solución pues podemos sacar la deformación total y el equivalente del esfuerzo de Mises. Y solucionamos el problema. Entonces ya aquí podemos observar cómo incluso en esta zona que es la más refinada se encuentra el mayor punto de esfuerzos.
Es decir, que si refinamos incluso aún más, pues podemos obtener mejores resultados. Ahora, lo que queríamos ver era cómo se podría encoger esta pieza según la posición inicial. Entonces, para eso le damos clic aquí. Entonces, por ejemplo, podemos observar cómo se desplazó en este sentido. Pero la que realmente nos importa es la que hay aquí. Esperen, exageremos un poco la escala de formación. Y podemos observar cómo esta línea negra es la inicial y la azul la original. Entonces vemos como si poníamos fijábamos estos puntos en cero, ella no podía hacer esta deformación. Entonces tanto este encogimiento en el eje Y, tanto arriba como en la parte inferior, es totalmente simétrico. Todo gracias a fijar ese vértice en la zona media de la superficie o de la geometría. Entonces ya con esto podríamos dar por finalizada la práctica del día de hoy, donde hemos aprendido a realizar un análisis de 2D, pero en este caso con sólidos de revolución, aplicando pues el método axisimétrico. Gracias por su atención.